Ya. Bueno, muchachos, ya nos están quedando poquitas jornadas y bueno, quisiera compartirles allí en Josué capítulo 24. Bueno, hoy día vamos a hablar del rol del esposo, así que hoy día le vamos a tirar harto la oreja a Germán, pero antes de eso quisiera compartirle un poquito sobre ¿no es cierto?, la familia que ustedes van a construir y la importancia que tiene el hogar para la edificación de los hijos, ¿ya? Entonces, ahí Josué capítulo 24 es un pasaje muy conocido, ¿no es cierto?, que antes ya de morir, Josué, ¿no es cierto?, hace una arenga, hace un llamado de atención al pueblo de Israel y le dice, ¿no es cierto?, de la siguiente manera: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Jordán, o del río Éufrates, perdón, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia, o yo y mi casa, dice la versión Reina Valera, serviremos a Jehová. Entonces, él les hace un desafío, y cuando uno examina y estudia, ¿verdad?, las escrituras, se da cuenta que lo más importante dentro, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, es que la familia era, ¿no es cierto?, el centro de la instrucción religiosa, porque no habían iglesias o no habían, ¿no es cierto? Bueno, en ese tiempo, cuando estaba Josué, todavía solamente estaba el tabernáculo, ¿verdad?, que había sido construido por Moisés, pero no había como un estudio, ¿no es cierto? No habían iglesias, congregaciones, pero sí Josué hace un llamado de atención y les dice: bueno, yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces, en sus manos también, Jocelyn y Germán, está la responsabilidad, ¿no es cierto?, de guiar a sus hijos en el camino del Señor. Ya no es la responsabilidad de la iglesia ni de la escuela dominical, sino que es su responsabilidad, ¿no es cierto?, de poder guiar a esos niños que Dios les pueda conceder, ¿no es cierto?, en el camino del Señor. Y dentro de la familia, algo que nosotros hemos descuidado mucho es el altar familiar, ¿ya? El altar familiar, que es tan importante y que se descuidó, pensando que el altar podíamos cambiarlo por cultos, ¿ya? Pero no se puede cambiar por cultos, porque en el culto, en el servicio al Señor, vamos de distintas familias a adorar al Señor. Pero otra cosa es adorar al Señor como familia, ya juntos, tener un tiempo de oración, un tiempo de la lectura de la palabra, un tiempo, ¿no es cierto?, de reflexión, de escuchar las peticiones de nuestros hijos, pedirle a nuestros hijos que ellos puedan compartir una palabra. Y eso hace, ¿no es cierto?, que podamos ir creciendo y que podamos ir avanzando en el camino del Señor. Entonces, hoy quería también hablarles un poquito de esto, de la importancia, ¿no es cierto?, del hogar, de la familia. Lo hemos dicho antes también, que no importa el pasado que ustedes hayan tenido. Ahora ustedes van a construir y tienen, ¿no es cierto?, la dicha y la bendición de construir su casa, su familia como ustedes quieren, ya dando ejemplo, ¿no es cierto?, dando directrices, dando, ¿no es cierto?, bendición a sus hijos. Y por eso es tan importante la constitución del matrimonio y de la familia. Ya ustedes van a construir su casa como ustedes quieren. Ya si ustedes fracasan, ustedes se equivocaron. Si ustedes triunfan, ustedes triunfaron, porque es algo de ustedes dos. Uno, están unidos, ¿verdad? Y es importantísimo ya que esa responsabilidad no se la deleguemos a terceros, sino que seamos nosotros los encargados de que ellos, que nuestros hijos y que en nuestra casa se conozca al Señor. ¿Ya? Así que, bueno, ese era un paréntesis. Vamos a compartir aquí pantalla para que podamos ver un poquito acá. Bueno, hoy día, como les señalaba, vamos a ver, ¿no es cierto?, el rol, ¿verdad?, que cumple el esposo dentro del matrimonio. Ya el matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. Eso también ya lo establecimos, ¿verdad?, que no es dos hombres ni dos mujeres, sino que es un hombre y una mujer. Por eso Dios hizo al hombre e hizo a la mujer, ¿verdad?, para ser uno solo. Y en esta construcción, cada uno de ellos tiene un rol, tiene una importancia. Y en esta hora vamos a ir, ¿no es cierto?, con el rol, ¿no es cierto?, que le compete en este caso a, eh,
en este momento, ¿no es cierto? Perdón, aquí se me pasó. Aquí está. Esta es la imagen que yo quería que pudiéramos tener allí, ¿no es cierto? Hay una casa, ¿no es cierto?, que está construida y aparece allí como base Dios, ¿ya? Como base Dios. Después, ¿no es cierto?, tenemos dos pilares, que en este caso es Jocelyn y es Germán, ¿no es cierto?, el esposo y la esposa, y sobre eso el techo que es el matrimonio, y ahí, ¿no es cierto?, tenemos algunas columnas importantes que tienen que ver con el esposo, ser cabeza, proveer, proteger y amar. Ya eso lo vamos a ver a continuación, pero es importante, ¿no es cierto?, que lo tengamos claro. Y ahí Efesios capítulo 5 verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya, yo el lunes tengo que dar un tema ahí en Coyipulli, y tiene que ver con esto, con el rol del hombre, ¿ya? Cuando Dios construyó y edificó, ¿no es cierto?, la familia y hizo al hombre, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las aves, sobre, ¿no es cierto?, los animales y sobre toda la tierra. Entonces, uno de los roles importantes dentro de lo que le compete al esposo es el liderazgo, ¿ya? Por eso dice ahí ser cabeza. Ya eso no significa, ¿no es cierto?, de que va a estar sobre la mujer. No, estamos hablando, ¿no es cierto?, que su rol es edificar, es liderar, ¿ya? Y eso es una carencia muy grande, especialmente hoy en el siglo XXI, muchos esposos han dejado que el rol de líder lo lleve la esposa, ¿ya? Entonces, por eso hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces, ser cabeza, proveer, proteger y amar, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, como lo hemos hecho también con algunas caricaturas, ella no sospecha nada, piensa que olvidé su cumpleaños, ¿no es cierto? Ahí vemos a un esposo preocupado de la esposa, ¿verdad? En estos detalles tan importantes como es el aniversario, como es el cumpleaños, ¿verdad? Que no deben pasarse por alto, ¿ya? Entonces es importante el liderazgo también del esposo en esas cosas. La mujer siempre es más de construir, de hacer, ¿no es cierto? Cumpleaños y siempre preocupada de eso, pero el hombre también, ¿no es cierto?, tiene que atender a ello, ¿no es cierto? Es parte también de su liderazgo. Ya, bueno, definición de esposo, bien simple, varón que ha contraído matrimonio, ya en en esta función, ¿no es cierto?, en este rol que Dios ha puesto allí al hombre, ¿no es cierto?, tiene algunas características. Ya, un hombre que conoce los propósitos de Dios para el matrimonio. Primero, hay, bueno, están los versículos, yo ya les envié también el PowerPoint, pero, ¿no es cierto?, es importante esto. Primero, el esposo es el líder, ya es el que debe llevar, ¿no es cierto?, la dirección, la guianza y obviamente bajo la dirección de Dios, ¿ya? Entonces, ¿se acuerda que lo comentábamos el otro día, ¿verdad? Está Dios en un paraguas grande, ¿no es cierto?, sobre nosotros. Después está, ¿no es cierto?, bajo ese paraguas el hombre, ¿verdad?, el esposo, que está sujeto a Dios, y después, ¿no es cierto?, en un paraguas más pequeño está la esposa, que está sujeto a su marido, porque su marido está sujeto a Dios, y después vienen, ¿no es cierto?, en un paraguas más pequeño todavía los hijos, ¿verdad?, que son parte, ¿no es cierto?, también de este cuidado, de esta protección, pero también de esta sujeción a los padres, porque, ¿no es cierto?, lo vemos así con paragüitas, digo yo, porque llegará el momento en que ellos van a crecer y ellos se van a ir de casa y van a seguir ustedes como esposo y como esposa. Entonces, por eso también en el rol, ¿no es cierto?, cuando tenemos hijos es importante conocer que no podemos descuidar a nuestro esposo o a nuestra esposa por nuestros hijos. Es verdad, ¿no es cierto?, que Dios nos da la responsabilidad de guiar, de cuidar a nuestros hijos, pero no podemos cambiar porque, bueno, es distinto el amor de esposo y esposa al amor de padre a hijo. No son los mismos amores, ¿ya? Entonces, no puede haber un cambio allí de rol. Yo no puedo darle más valor a mis hijos que a mi esposa, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, el esposo debe ser un líder, ¿ya? Él es el sacerdote del hogar, quien debiera, ¿no es cierto?, ser el motivador para buscar al Señor, ser el motivador para congregarnos, ser el motivador, ¿no es cierto?, para cumplir
el plan y el propósito que Dios tiene con ustedes, porque también es importante, Germán y Jocelyn, que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que Dios por algo, ¿no es cierto?, los llamó al camino y al servicio del Señor. Eso significa que tiene propósitos, que tiene planes. Probablemente haya allí, ¿no es cierto?, un ministerio en el cual ustedes van a trabajar y se van a desarrollar y se van a desenvolver. Pero, ¿no es cierto?, quien debe ayudar en esto debe ser allí, ¿no es cierto?, el esposo, en este caso, Germán. También un rol, ¿no es cierto?, importante del esposo es proveer para las necesidades de la familia. Ahora es verdad, hoy, ¿no es cierto?, el mundo ha cambiado, ¿ya? Cuando nosotros vemos la escritura, vemos, ¿no es cierto?, que el rol de la mujer era estar en la casa, cuidar los hijos, bueno, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, enseñarle a los niños a la escritura, a leer, a escribir, porque eran cosas que no había en escuelas, pero, ¿no es cierto?, el rol de hoy la mujer trabaja junto a veces con el esposo, entonces eso tienen que dialogarlo, pero también, aunque la esposa trabaje, la responsabilidad de proveer es del esposo. ¿Ya? El esposo es el que tiene que proveer para todas las necesidades, ¿no es cierto?, de la casa, de la familia, de los hijos. Ahora, también esto es importante, si se decide, ¿no es cierto?, como matrimonio, de que la esposa se va a quedar en casa y el esposo va a trabajar, bueno, también hay cosas, Germán, que tu esposa necesita, ¿verdad? Y que también a veces como maridos, ¿no es cierto?, como esposos, no nos damos cuenta y no proveemos a veces. Proveemos para la comida, proveemos, ¿no es cierto?, para las cosas de la casa, pero, ¿no es cierto?, a veces nos olvidamos que la esposa tiene ciertas necesidades, ¿verdad? Que necesita una mujer, como perdón, vestuario, ¿no es cierto? Ustedes saben que también el tema de la menstruación, necesita sus toallas higiénicas, ya todo eso a veces los esposos se olvidan cuando la esposa está en casa y la esposa tiene que tratar de conseguir dinero por ahí, ¿no es cierto? Tratar de ver cómo suple esas necesidades y eso no debiera suceder. Es el esposo, si es que toma la decisión, ¿no es cierto?, de que se quede en casa, perdón, la esposa, de suplir para todas las necesidades. Y también es importante que la esposa, ¿no es cierto? En este caso, Jocelyn, tú puedas contarle cuáles son tus necesidades, ¿ya? Pero si no fuera, ¿no es cierto? Si ambos trabajan, obviamente ahí la mujer dispone de recursos para poder comprar, ¿no es cierto?, lo que necesita, pero siempre la responsabilidad es del esposo, ¿ya? Es del esposo. Ahí también, ¿no es cierto?, dice el esposo es el sacerdote, ¿ya? Es el sacerdote, es el que tiene la responsabilidad espiritual de la casa, del hogar, de la familia. Lamentablemente, ¿no es cierto?, esto lo vemos dentro de la iglesia, un 60, un 70% de los integrantes de la iglesia son mujeres, son esposas, y muy pocos esposos toman el rol que les corresponde, y por eso, ¿no es cierto?, hay un deterioro primero en la familia, y este deterioro en la familia también se muestra en la sociedad. Porque si no hay familia, no hay iglesia, si no hay familia, no hay sociedad. Entonces, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, construir una casa, ¿no es cierto?, un hogar que ame al Señor, que sirva al Señor, y por eso también es tan importante el rol del esposo como sacerdote del hogar, ¿ya? Que hay una palabra de Dios en tu corazón, que Dios hable a tu vida a través de la palabra y puedas dirigir a tu familia, ¿no es cierto?, en el camino del Señor. Efesios 5 hablan de esto, el esposo es el que ama y el que enseña a amar, ¿ya? Entonces también, siempre lo hemos dicho, pero no importa volver a repetir, somos distintos, el hombre y la mujer. Incluso un hombre con otro hombre es diferente, una mujer con otra mujer son diferentes, pero entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, hay características distintas, diferentes, física, emocional, psicológica y también, ¿no es cierto?, espiritual, ¿ya? Entonces, es allí donde, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que diferenciarnos. Es más fácil, ¿no es cierto?, la mujer es más de sentimientos, de emociones profundas. El hombre, ¿no es cierto?, es más apasionado, se mueve más, ¿no es cierto?, por las emociones. Entonces, ahí hay que buscar la ayuda y el equilibrio del Señor.
Y el hombre debe, ¿no es cierto?, amar, expresar el amor, porque piensa, ¿no es cierto?, que con proveer para la casa está amando, ¿ya? Entonces, nosotros pensamos que con traer, ¿no es cierto?, y llenar el refrigerador, estoy demostrando mi amor, pero no, el amor también se demuestra con palabras, se demuestra con acciones, ¿no es cierto? Y eso también siempre debe estar allí presente. Ahora, ¿qué ejemplo debe dar el esposo? Bueno, ejemplo de temor de Dios, porque obviamente, ¿no es cierto? Primero debe estar sujeto, amar a Cristo, amar a Dios con todo su corazón, y eso hará y permitirá, ¿no es cierto?, que ese amor genuino por Dios también te permita, Germán, amar, ¿no es cierto?, a tu esposa, ¿ya? Entonces, tienes que ser un ejemplo primero de temor de Dios, de amor y confianza en el Señor. ¿Ya? Si tú tienes amor, confianza y temor de Dios en tu corazón, obviamente tu familia, tu casa también va a ser bendecida. Ser imitador de Cristo y caminar en su voluntad, ¿ya? Por eso la mujer se sujeta al hombre porque ve que el hombre se sujeta a Cristo, se sujeta a Dios. Entonces, si yo me sujeto a Dios, si yo me sujeto a Cristo, voy a querer lo mejor para mi casa, voy a querer lo mejor para mi familia, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque lo que yo hago hacia Dios, ¿no es cierto?, también se va a reflejar hacia mi casa, hacia mi familia. Ya otra característica o donde debe ser ejemplo también el esposo en ser humilde y paciente. Ya, bueno, dentro de lo que tú me comentabas, Germán, ¿no es cierto? De pronto cuesta ser paciente. Ya no con el trato con Jocelyn, sino que en lo que me comentabas, ¿no es cierto?, de tu liderazgo cuando tú hablas con personas que no son cristianas. Entonces, también, ¿no es cierto?, dentro del matrimonio, si hay algo importante, esta característica y dentro de las palabras me parece que también ustedes lo nombraron, es tener humildad. Ya la humildad, ¿no es cierto?, es una característica que está dentro del corazón, ¿verdad? Dentro de nuestras vidas y es un estilo de vida, es una forma de vivir. Yo no puedo comprar humildad en la farmacia, yo no puedo, ¿no es cierto?, imitar la humildad, o se tiene, ¿no es cierto?, o se es humilde, o no se es humilde. Entonces, por eso es importante. Y la paciencia, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta característica, esta virtud, ¿no es cierto?, de la mansedumbre, de la templanza, de poder, ¿no es cierto?, escuchar con atención y poder entender. Ahora, cuando recién, ¿no es cierto?, estamos casados, todo es lindo, todo es hermoso, pero después comienzan, ¿no es cierto?, los roces, a veces vienen los conflictos, porque, ¿no es cierto?, habían cosas que yo no conocía del otro, que a mí no me gustan, y entonces eso conversarlo, dialogarlo, poner de la parte, ¿no es cierto? Si yo tengo que cambiar, también si la otra parte tiene que cambiar, poder ser humilde nos hace muy bien y también la paciencia, ¿no es cierto?, en algunas cosas. También, ¿no es cierto?, Germán, una de tus responsabilidades o ser ejemplo es que también transmitas, ¿no es cierto?, la confianza en Dios. Ya saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es el que provee, Dios es el que sustenta, Dios es el que sana también cuando viene la enfermedad quizás para la esposa o para el mismo esposo o para los hijos. Ya también allí, ¿no es cierto?, tenemos que tener fe y una confianza plena en Dios y en su palabra. ¿Ya? Y también una responsabilidad que también a veces se delegaba más a la mamá, porque la mamá era la que estaba en casa, el papá salía a trabajar, ¿verdad? Pero ahora los dos padres salen a veces de la casa y entonces, ¿quién guía a nuestros hijos? ¿Quién disciplina a nuestros hijos? ¿Quién corrige a nuestros hijos? Entonces también esa es una responsabilidad del, del padre, ¿ya? Corregir. ¿Se acuerda que hablábamos de la disciplina, que es distinto, ¿no es cierto?, al castigo? La disciplina se hace con amor, ¿ya? Pero el castigo se hace con ira, con rencor, con odio, cuando ya, ¿no es cierto?, me hastió, se me acabó la paciencia y corrijo, castigo a mi hijo. Pero la disciplina no, la disciplina es con amor. ¿Ya? Yo lo llamo y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo te hablé una vez, te hablé dos veces, te hablé tres veces, te hablé cuatro veces y tú no me hiciste caso, entonces ahora yo voy a tener que aplicar, ¿no es cierto?, o la correa, o no sé, o un castigo, ¿no es cierto?, de celular, o no vas a poder salir a jugar, ¿ya? Pero ahí se hace con amor. Entonces, cuando es disciplina, produce obediencia. Cuando es castigo, con ira, con rencor, produce rebeldía. Por eso es tan importante que podamos, ¿no es cierto?,
en este caso, manejar y corregir con amor a nuestros hijos, con amor a nuestros hijos. Ya cuando los corregimos con amor, ellos van a entender que les amamos. Ahora, cuando no hay corrección, porque eso también es el otro extremo, ya hay algunos que abusan, ¿no es cierto?, de la corrección, ¿verdad?, sin dejar que los chicos puedan hacer nada. Pero cuando nos vamos al otro extremo, donde no ponemos límites, sino que dejamos que ellos hagan lo que quieran, también los hijos se dan cuenta que el padre no ama porque no está poniendo límites. Porque si yo pongo límites es porque amo a mi hijo y me interesa, ¿no es cierto?, que él pueda ser un hombre de bien o una mujer de bien, que pueda amar, que pueda respetar, que pueda ser, ¿no es cierto?, una bendición para la sociedad. ¿Ya? Y por último dice que sea diligente, ¿ya? Es decir, estar siempre ahí atento, siempre, ¿no es cierto?, viendo qué necesidades hay en el hogar, qué necesidades hay en nuestra esposa, qué necesidades hay en nuestro hijo, ¿no es cierto? Y cómo poder suplir aquellas necesidades. Ya, ahora, ojo, mucho cuidado con el tema de las deudas, ¿ya? No gasten más de lo que ganan, ¿ya? Y si hay un problema hoy, ¿no es cierto?, dentro de nuestra sociedad, es que están, ¿no es cierto?, las tarjetas, están los créditos, y claro, de pronto uno toma un crédito acá, después toma un crédito allá, después toma un crédito en otro lado, y al final no se da cuenta cuando está, ¿no es cierto?, lleno de deuda, y si, no sé, pues, en total se gana 500.000 pesos y hay que pagar 800, ya estamos mal, porque ya estamos en contra. Entonces, en eso también debemos ser muy ordenados, ¿no es cierto?, con el tema, ¿no es cierto?, de ojalá no tener deudas, tratar de comprar, ¿no es cierto?, juntar lo más posible, porque siempre cuando uno compra crédito paga el doble de lo que valía el producto. Entonces, en esto también hay una responsabilidad y es ser diligente. ¿Ya? Ahora, aquí, ¿no es cierto?, también le va a tocar un poquito a Jocelyn. 4 necesidades básicas del esposo. Ya el esposo necesita, ¿no es cierto?, ser amado, ser respetado, ¿verdad? Y necesitado y admirado. ¿Ya? Entonces, si hay algo que al hombre lo hace sentir bien, ¿no es cierto?, es sentir el amor de su esposa, el respeto, ¿no es cierto?, de su familia, de su casa, y también, ¿no es cierto?, que es necesitado, que hace falta en el hogar, y también, ¿no es cierto?, que es admirado. ¿Ya? Entonces, estas son necesidades que aparecen en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Nosotros somos, ¿no es cierto?, tripartitos. El hombre es, ¿no es cierto?, alma, cuerpo y espíritu. Y cada una de estas partes necesita, ¿no es cierto?, de esta atención. Por eso dice, amado en el espíritu, respetado, ¿no es cierto?, en el espíritu, necesitado en el espíritu, admirado en lo espiritual. ¿Ya? Entonces, debemos, ¿no es cierto?, también demostrar siempre este amor y este afecto el uno para el otro. ¿Ya? Y aquí está, ¿no es cierto? Ya vamos ahondando un poquito más. La primera responsabilidad del esposo es ser cabeza, ¿no es cierto?, de su mujer. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de esto, no hablamos de que el hombre está sobre la mujer, ¿ya? Eso lo dejamos claro, porque Dios creó a la mujer como ayuda idónea, ¿no es cierto? Y bueno, Matthew Henry en su comentario dice que Dios no sacó a la mujer ni de la cabeza para que estuviera, ¿no es cierto?, sobre el hombre, ni de los pies para que el hombre la anduviera, ¿no es cierto?, pateando, sino que la sacó de su costado para caminar juntos, ¿no es cierto?, en este nuevo andar que es, ¿no es cierto?, la familia, que es el matrimonio. ¿Ya? Entonces, por ello, ¿no es cierto?, hay una responsabilidad en el hombre que es el liderazgo dentro de su matrimonio. ¿Ya? Él tiene que ser líder dentro de su casa y de su familia. ¿Ya? Y para esto, porque muchos quieren ser líder, ¿ya? Muchos quieren ser líder. Quizás eso no lo vimos en la clase de liderazgo, ¿ya? Todos a veces quieren ser líder, pero no quieren pagar el precio, ¿ya? Entonces, para ser líder, primero tengo que dirigir mi hogar. Para ser líder debo guiar espiritualmente mi casa. Para ser líder, ¿verdad?, no debo ser un gobernante autoritario, porque cuando yo soy autoritario, cuando yo soy agresivo, cuando yo soy, ¿no es cierto?, maltratador, eso demuestra inseguridad en el hombre, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que este liderazgo, ¿no es cierto?, pueda estar en Cristo, ¿ya? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Ya? Entonces, por esto es este símil con la iglesia que hace también el apóstol Pablo. Está la iglesia, que es la mujer, podríamos decirlo así, y está Cristo, ¿ya? Cristo es la cabeza de la iglesia, aunque es su mujer,
¿verdad? Por la cual se dio a sí mismo, murió en la cruz del Calvario y murió ¿para qué? Para que esta iglesia, ¿no es cierto?, en las bodas del Cordero sea presentada como una novia sin mancha y sin arruga. Y es lo mismo que nosotros debiéramos desear para nuestra esposa, ¿no es cierto? Mostrar, ¿no es cierto? Y embellecerla, ¿no es cierto? A través del amor que tenemos por Dios y hacia su vida y hacia ella, ¿ya? Entonces, ser cabeza no significa ser superior, sino tener la responsabilidad de dirigir. Con la ayuda y opinión de su esposa, el varón debe llevar la dirección de su matrimonio y de su familia, ¿ya? Entonces, ahí queda clarito que no es, ¿no es cierto?, un autoritarismo, sino que es guiar, es dirigir con amor, ¿ya? Guiar espiritualmente también es muy relevante, ¿no es cierto?, porque es parte de su sacerdocio y por ende tampoco puede ser un gobernante autoritario, ¿ya? Siempre se habla de esto, de que todos estos que son gobernantes autoritarios son por temores, por miedo, ¿verdad? Por inseguridades, ¿ya? Si estamos en Cristo, no debieran existir esos temores y esas inseguridades, ¿ya? Bueno, definición de la función del esposo. La función privilegiada del esposo es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ese es un tremendo desafío, ¿verdad? Y una tremenda responsabilidad, porque Cristo murió por la iglesia, ¿ya? Es decir, nosotros debiéramos estar dispuestos a morir por nuestra esposa, ¿ya? Por nuestra esposa. Después dice, para hacer esto, el esposo debe conocer a su esposa, prestarle atención, cuidarla, valorarla. Ya, lamentablemente, ¿no es cierto? Hoy muchos se casan de un día para otro sin conocerse y después vienen los problemas porque, claro, nos vamos dando cuenta de que no era la persona que creíamos, que tenía un carácter distinto, diferente, que tenía vicios, que tenía mañas, que no la conocíamos. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, el periodo del noviazgo, de la amistad. Ya, yo creo primero siempre que hay una amistad, después viene el noviazgo y después ya viene el matrimonio, porque nos permite, ¿no es cierto? Porque cuando somos amigos, somos más transparentes que cuando somos novios, porque cuando somos novios tratamos de mostrar, ¿no es cierto?, la mejor imagen ante el novio, pero cuando somos amigos nos abrimos, ¿no es cierto?, tal como somos. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad?, en conocer, ¿no es cierto?, en este caso, Germán, a tu esposa, prestarle atención, ¿no es cierto?, cuidarla y valorarla. Lamentablemente hoy hay muchas crisis en matrimonios cristianos, ya donde a veces la esposa ha sido descuidada y lamentablemente, ¿verdad? Esto ha provocado quiebres, se ha provocado adulterio, ¿verdad? Donde la esposa que trabaja conoce a otra persona que le da cariño, que le da afecto y lamentablemente el esposo nunca se preocupó, nunca valoró y eso es muy peligroso. Entonces, siempre tener esto presente, conocer a tu esposa, prestar atención, cuidarla, valorarla, ¿ya? Se le pide también al esposo, ¿no es cierto?, que sea la cabeza de su esposa como Cristo, ¿verdad? Es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces eso también es muy, muy, muy importante, ¿ya? Porque si Cristo, ¿no es cierto?, es la cabeza, de la iglesia y el esposo es cabeza de su esposa, está dispuesto a dar todo por ella, ¿ya? Todo por ello. Ser la cabeza significa que el hombre debe sacrificar sus necesidades, sus deseos, sus sueños por el bien y el progreso de su familia, ¿ya? Yo creo que ustedes en algún momento también lo vieron, ¿no es cierto? Quizás si hubo tiempo de necesidad, el padre, la madre es capaz de sacarse el bocado de la boca, ¿no es cierto?, para que sus hijos puedan alimentarse. El papá o la mamá, ¿no es cierto?, se deja de comprar cosas. ¿Para qué? Para que sus hijos sí tengan zapatos, ¿no es cierto?, tengan los útiles. Entonces, eso también habla muy bien, ¿no es cierto?, de esta ser cabeza del esposo especialmente, para suplir las necesidades de su casa, de su familia y de sus hijos. Ojo, eso no significa, ¿no es cierto?, que le vamos a dar todo a nuestros hijos, ¿ya? Porque hay cosas que no son necesarias, que no son importantes. Entonces, también allí, cuando ustedes sean padres, ustedes tienen que aprender, ¿no es cierto?,
a darle valor a las cosas que son necesarias, ¿verdad? Porque a veces los papás igual, ¿verdad? Para poder suplir un poco, y si ambos trabajan, ¿no es cierto?, tratan de darle el gusto en todo a los hijos, pero eso tampoco está bien, sino que hay que tener el equilibrio, decir, bueno, esto sí es importante, esto sí lo necesita, esto no, esto es secundario, esto puede esperar. ¿Ya? Porque si no, también el niño se va a acostumbrar a que todo se le dé, ¿verdad? Y no va a aprender, ¿verdad? Que las cosas tienen un valor, que tienen un costo, ¿verdad? Y no va a ser un buen administrador ni un buen mayordomo. No sé si hay dudas o consultas hasta aquí, que todo esto tenía que ver, ¿no es cierto?, con este rol de ser cabeza de la casa. Todo muy claro, pastor. Todo muy, muy claro y interesante. Ok, ok. Harta tarea para, para el pobre Germán, ¿ya? Pero es importante, ¿ya? Es importante ir, ¿no es cierto?, al matrimonio conociendo cuáles son nuestras responsabilidades. Bueno, aquí está, ¿no es cierto?, Efesios 5:29 dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, ¿no es cierto?, como también Cristo a la iglesia, ¿ya? Entonces también Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y le dice, aquel que no es capaz de suplir, ¿no es cierto?, para la familia, para la casa, ¿verdad? Es peor que un mundano. ¿Ya? Entonces hay una responsabilidad que tenemos como hijos del Señor de sustentar y de proveer, especialmente el esposo, ¿verdad?, a su familia, a su casa. ¿Ya? La palabra de Dios nos dice que ninguno es indiferente a la necesidad de su cuerpo, sino que sustenta y da para suplirla, siendo la mujer parte del varón, ¿verdad? Su papel es proveer para ella y para sus necesidades, ¿no es cierto? Por medio, ¿no es cierto? Esta es una forma de proveer a través del trabajo, ¿no es cierto? Dios dio al hombre la responsabilidad de trabajar para llevar el sustento de su casa, pero no lo es todo. Por eso hay esposos, ¿no es cierto?, que llegan a fin de mes, traen el cheque, ¿no es cierto? Y dice, aquí está esposa, cumplí. ¿Ya? Pero no hay cariño, no hay afecto, no hay salida, ¿ya? Entonces, por eso dice, sin descuidar el tiempo para su esposa y sus hijos, ¿ya? Entonces, hay trabajo, pero también hay que tener tiempo, ¿no es cierto?, para la familia. Muchos varones después de la luna de miel tienen un cambio drástico, dejan de ser detallistas y sobre todo dedicar tiempo a su esposa, ¿ya? Siempre dedíquense el uno al otro, ¿no es cierto?, un tiempo de intimidad, porque cuando nos casamos, ¿no es cierto?, también comienzan a haber más responsabilidades, más deberes, pero nunca dejen lo importante que es estar, ¿no es cierto?, y tener tiempo juntos, ¿verdad?, de calidad. Dar a la esposa lo necesario para que administre el hogar. Es importante que el nuevo matrimonio platique sobre la forma de administrar el salario, ¿no es cierto? En el caso que solo trabaje el esposo, ¿no es cierto? Que cómo vamos a vivir, con cuánto tenemos, cómo vamos a distribuirlo, ¿no es cierto? Cuánto podemos gastar, cuánto no podemos gastar. Ya eso es importante, igual que ustedes puedan aceptarse, ¿no es cierto?, con tranquilidad y poder, ¿verdad?, determinar cuáles son las prioridades también en su familia y en su matrimonio. Otra característica, ¿no es cierto?, es proteger. Para santificarla, limpiándola en el lavacro, perdón, del agua por la palabra, para presentarse la gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya todos estos principios están extraídos de ahí, de Efesios, y, ¿no es cierto?, al santificarla, al limpiarla, ¿no es cierto?, la está protegiendo. Ya los hombres generalmente somos físicamente más fuertes que la mujer, ya aunque emocionalmente la mujer es mucho más fuerte. Ahora, obviamente está probado que la mujer, ¿no es cierto?, soporta más dolor, porque el embarazo, ¿no es cierto?, son dolores muy fuertes que el hombre. El hombre, ¿no es cierto?, cae fácilmente a la cama con un dolor de cabeza, la mujer tiene que estar muriendo para poder ir a la cama, ¿no es cierto?, y descansar. ¿No es cierto?, físicamente el hombre, ¿no es cierto?, son más grandes, más fuertes, ¿verdad? Y esto, ¿no es cierto?, no es para someter o maltratar a la mujer, sino para cuidar de ella y protegerla, ¿ya? Entonces nosotros debemos proteger y cuidar a nuestra esposa. Bueno, aquí hay otro sketch ahí pequeño, ¿no es cierto? Dice, lo que tú necesitas, jovencita, son unas buenas nalgadas. Supongo que no me dejarás dártelas, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí está hablando de la disciplina, ¿verdad? Que a veces los hijos mandan a los padres, ¿ya? Y eso no debe ser tampoco, ¿no es cierto? Debe haber, ¿no es cierto?, una autoridad, que son los papás, ¿no es cierto? Lo vimos también la otra vez, de que cuando haya disciplina, ¿no es cierto?, ustedes no pueden desautorizar al otro,
Si el otro se equivocó, ¿no es cierto? Llamarlo aparte y decirle, mira esposo, mira esposa, creo que te equivocaste, estás cometiendo un error, pero no hacerlo delante del niño, ¿verdad? Pero tiene que él conocer que hay reglas, que hay normas, que hay principios, ¿verdad? Y que quienes mandan no son los hijos, sino que son los padres, ¿ya? Yo creo que ustedes han visto muchas veces a algunos niños, ¿no es cierto?, que en el supermercado se les ocurre algo y está el berrinche, y si el papá no se lo compra, sigue allí, y al final el papá termina cediendo a lo que quiere el niño, ¿ya? Entonces, por eso se dice que los niños son muy manipuladores. A veces decimos, no, si son muy inocentes, pero tienen mucha, mucha manipulación los pequeños, ¿ya? Entonces, los padres son los que gobiernan, los padres son los que mandan, y bueno, también dentro de esto a veces nos equivocamos, y tampoco está mal que nosotros podamos decirle a nuestro hijo, hijo, yo te castigué pensando que tú habías hecho esto y no era así, discúlpame, perdóname, eso no me hace menos padre, sino que eso honra también, ¿no es cierto?, el hecho de que pueda pedirle disculpas en el caso que me haya equivocado, ¿ya? Entonces, eh, allí está, ¿no es cierto?, cómo podemos proteger con palabras de amor y respeto, con palabras, ¿no es cierto? Dice que Cristo cuida de su iglesia limpiándola por la palabra, y se repitió de nuevo, ¿no es cierto? Cuidándola de la desobediencia o falta de respeto a los hijos, porque como, bueno, se daba esto, ¿no es cierto?, que la mujer estaba más en casa, de pronto los hijos, ¿no es cierto?, pasaban por encima de ella, y el papá, en vez de defenderla después, ¿no es cierto?, le encontraba razón a los hijos. No, los hijos tienen que respetar también a su madre, ¿ya? Nunca lastimar física o verbalmente a la esposa. Ya este es un principio muy importante, porque dice, jamás el varón debe lastimar a su esposa, de hacerlo se hará daño a sí mismo, porque la mujer es un vaso frágil que Dios nos dio la responsabilidad de cuidar, de proveer, de proteger, ¿ya? Entonces, todas estas cositas son muy importantes, muy relevantes, ¿verdad? En el momento, ¿no es cierto?, de proteger a nuestra esposa, ¿ya? Y estamos llegando ya a lo último, que es amar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si hay algo que la mujer, ¿no es cierto?, y lo hemos hablado ya, requiere, es sentirse amada, amada por su esposo, perdón, y el esposo tiene que demostrar este amor, ¿ya? No solo con el trabajo, sino con palabras, con acciones, ¿no es cierto?, con momentos importantes que puedan disfrutar, ¿ya? Recordar las fechas importantes, y a veces celebrar sin tener una fecha importante, ¿ya? Eso también, ¿no es cierto?, ayuda a esta buena relación de demostrar el amor. El esposo encuentra en Cristo un ejemplo para amar a su esposa, pues el Señor amó a la iglesia de manera incondicional, con pacto e iniciativa, de tal manera que dio su vida por nosotros. El amor en el matrimonio es de pacto, es decir, de promesa fiel. Es decir, ustedes hicieron un pacto, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer un pacto de amarse, de respetarse, hasta que la muerte los separe. Ustedes tienen que validar, ¿no es cierto?, esta promesa cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los conflictos, cuando vengan, ¿no es cierto?, los desánimos. Lo que va a mantener, ¿no es cierto?, nuestro matrimonio es esa promesa, cumplir esa palabra, ¿verdad?, que debemos amar siempre a nuestra mujer, pues lo hemos prometido, hemos empeñado nuestra palabra, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, mostrar el amor. El amor del marido debe ser incondicional y con iniciativa. Si la esposa enferma o si sufre algún accidente, el esposo no la dejará de amar, así como Cristo nos ama sin condiciones, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, los años también van pasando, vamos cambiando, pero el amor debe permanecer. Dar el primer lugar a la esposa en el corazón, ya obviamente Dios, y después está ahí la esposa, no está ni un familiar, ni los hijos, debe estar nuestra esposa. También, ¿no es cierto?, demostrar el amor con detalles, con cortesía, ¿no es cierto? De primera, cuando estamos de novio, le abrimos la puerta del auto, le corrimos la silla para que se siente, y después ya nos olvidamos de todos esos detalles o de todas esas delicadezas, y debemos seguir fomentándolas siempre, ¿ya? Siempre. Entonces, nunca deben desaparecer estas acciones: llevar flores, abrir la puerta del auto, dar la preferencia, son cosas que hacen sentir bien a la esposa. También ayudar en su trabajo en casa, en el caso de que esté solamente la esposa, y con mayor razón, si ambos trabajan, ambos, ¿no es cierto?, deben trabajar también en el hogar.
¿verdad? Llegar a hacer las cosas que se deben realizar también, ¿ya? Y velar en el mantenimiento de la casa es una responsabilidad de ambos, no solo de la mujer. Consejos, dice, ¿no es cierto?, al esposo: amarla lo suficiente como para dar su vida por ella. El amor de un esposo está medido por lo que él está dispuesto a dar y sacrificar por su esposa. Purificarla con la palabra de Dios, ya, eso también es importante. Amarla como ama a su propio cuerpo, ya. Sustentarla y cuidarla, es como un resumen de lo que vimos anteriormente: sustentar, proporcionar alimento, cuidado, que traerá madurez; cuidar, mostrarle amor, cariño, cubrirla, protegerla, como una gallina que cubre a sus polluelos con sus alas, protegiéndolos del peligro. ¿Ya? Wow. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, el rol a veces de la mamá, ¿no es cierto?, cuando los hijos son desordenados, ¿no es cierto? Y ahí el esposo le dice: wow, parece que tuviste un día difícil, Marta, ¿ya? Así que ojalá que Jocelyn no tenga esos días difíciles, y que para eso también esté Germán ahí, ¿no es cierto?, para sostenerla, para ayudarla, ¿ya? Así que chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta.